Esaú, ¿qué hacer para aquellos que hoy, desde el punto de vista sociológico, dicen, es que la chava no le gusté y yo puedo ser atractivo, puedo ser muy macho, pero la parte económica que acabas de mencionar me parece que es muy real, muy cierta, porque también tenemos que recordar el axioma de nuestra juventud, de nuestra generación, que dice verbo mata carita. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Billete mata galán. Exactamente. Pero entonces es este doble espiral donde habrá que ver las circunstancias. Fíjate que una vez estaba viendo una entrevista con Marc Anthony y una anécdota que contaba era que su papá le dijo, mira, nosotros los feos tenemos que hacernos una personalidad atractiva. Y eso generalmente funciona. Obviamente no vas a traer a todas las del pueblo arrastrando la cobija por ti, pero vas a poder llamar más la atención que otros. La otra cuestión que se observó es las voces. En un estudio, la misma persona hablando de cierta forma y luego le cambiaron con un programa de computadora, puede ser la voz más grave, más aguda, pequeñas cantidades. O sea, pequeños, no sé cómo llamarlo. Decibeles, tonos, semitonos. Exacto, o sea, es decir, más agudo, o sea, te ponen a leer un texto o a contar números, ni siquiera a leer nada, a contar números. Y entonces les pedían que escucharan y dijeran cuál era la voz más atractiva. Siendo la misma persona, alcanzó mayor simpatía a aquellos que tenían la voz más gruesa. ¿Okay? Y eso parece ser que está asociado a una cuestión de madurez. Es decir, se asocia en el cerebro primate, porque ni siquiera está en el neocórtex, que si tú escuchas una voz grave, significa que es de una persona adulta. Inclusive en una discusión dentro del marco del liderazgo y del arte de hablar en público, te sugieren que si en una discusión alguien habla fuerte o grita, simplemente vayas a un tono bajo, tranquilo, vayas pausado para que lo vayas introduciendo a tu tono y a través del volumen medio que tú manejas, lo obligues a que ponga atención. ¿Qué sucedió con Saúl Lizazo? ¿Recordarás a Saúl Lizazo cuando anunciaba el brandy? Sí, y la voz la dobló Rubén Moya, no era la voz de Saúl. Rocha, ¿no? No, Rubén Moya. Cuando lo sacan en la novela, en las novelas, y oye, que hablan, sí, no sé qué, se cayó. Sí. Se cayó el galán, se desmoronó. Porque las mujeres pensaban que ese era su tono natural de voz y que con eso era suficiente para ser suficientemente atractivo. Y el tipo era el guapo. Paquete completo. El tipo era muy guapo, o sea, sí realmente tenía César Évora. Sí. A diferencia de don César. Sí. Que teníamos eso, pero el César llega a hablar así demasiado. O Rocha, ¿no? Don Enrique. Claro. Rocha, ¿no? Que tenía una voz muy profunda. Y muy feo como la chingada, como un domingo sin dinero. Exactamente. O el Indio Fernández. Fuerte. Que tenía una personalidad muy fuerte. O el mismo Armendáriz, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, ¿qué es lo que... ¿Cómo te puedes ser más atractivo? Yo siempre les digo a mis alumnos, mira, mi mejor consejo que te puedes es dar, lee libros, escucha música y ve películas. Si puedes, ve al teatro. Pero si empiezas ahí, tu cerebro va a ir cambiando, se va a ir modificando, porque tú no eres el mismo después de haber leído un libro. Bueno o malo, tú ya tienes una percepción diferente o una idea diferente. Y entre más ideas guardes, vas a tener ¿cómo se llama? Un background.